varios volúmenes de cuentos y microrelatos, Los dichos de un necio, Horrores cotidianos en menos cuarto, Distorsiones, que la presentamos aquí con Páginas de espuma. Ha obtenido el premio, el 8º premio Setenil al mejor libro de cuentos del año. Es autor de la novela negra, que esta tengo yo que a ver si doy con ella, Celuloide sangriento, reeditada para ebook, Digitalia, en Nueva York de 2011, y el libro de crónicas humoristas, Meditaciones de un arponero, que como os decía, lo presentamos aquí, en la editorial EDA. En agosto publicó su libro Microrelatos, Intuiciones y Delirios, y bueno, y algunos cuentos y microrelatos han sido recogidos en otras antologías, la antología Cien Piedras, Microrelatos de Quimera, etc. Y hoy estamos aquí para presentar esta novela, La estrategia del koala, de la editorial Candaya, que están aquí los editores, que por cierto participaron en una de las mesas, estuvo Olga, en las mesas de Visor, del aguado Visor de este año, pero en cualquier caso creo que... Joder, pues yo... Pensaba que era metafórico. No. Porque diluvió, no llovió, diluvió. Pero bueno, en cualquier caso creo que fue una jornada también bastante entrañable. Bien. A mí la lectura de este libro de David, aunque lo tengo aquí apuntado, pero yo tenía especial curiosidad por varios motivos. Yo ya sabía, por conversaciones que había tenido con él, que él estaba preparando una novela, cosa que ya de por sí, al ser un autor básicamente de relato, pues sacar una novela pues ya era algo diferente. Y aparte de... pero no sabía de qué iba esta novela. Y entonces, curiosamente, yo hace poco, bueno, cuando el libro salió, pues me entero que va de faros. Y es que da la casualidad que yo, en junio de este año, me dio por recorrer los 16 faros que hay en Asturias, desde el faro de San Emeterio, que está justo después de Unquera, hasta ya el linde con Galicia, con lo cual pues me llama mucho la atención, con lo cual también tenía cierta curiosidad en ver cómo. Yo he hecho una recopilación, pero todavía no me he puesto a escribir, pero es un totum revolutum lo que tengo, y me interesaba saber cómo David afrontaba el tema este de los faros, que luego veréis que en realidad es un punto de arranque. Eso por un lado. Y una segunda curiosidad era, pues eso, cómo abordaba él en este caso una novela. Eso en cuanto a la lectura. Y bueno, también hay una cuestión, esta presentación viene precedida de otras cuantas, entonces llega un momento en que ya es complicado preguntarle al autor cosas que ya no le hayan preguntado, que tiene todavía alguna presentación por delante, y es, bueno, ¿cómo puedo ser ingenioso? ¿Qué puedo aportar que no hayan aportado otros? Pues bueno, no lo sé si preguntaré algo que aporte algo, pero en cualquier caso lo vamos a intentar. Entonces, ¿qué es la estrategia del koala? En principio el título es de por sí toda una declaración de intenciones. Es un Cuidado, Cuidado. Cuidado con lo que cuentas. No. Cuidado con lo que cuentas. Es un reproche al conservadurismo, a la falta de iniciativa y a la patológica adaptación social, que no solo no aporta ninguna mejora a quien lo practica, sino que conlleva una involución para la especie. La adaptación del koala a su entorno degradado le sirve a David como metáfora para ilustrar la resignación humana. Si se me permite complementarlo, a ver hacia dónde vas. Si se me permite completarlo, esta observación, yo añadiría, lo completaría con las leyes fundamentales de la estupidez que desarrolla Carlos Cipolla, entre las cuales hay dos que a mí me parecen muy destacables. Son 5 leyes, pero la primera dice: siempre e inevitablemente cualquiera de nosotros subestima el número de individuos estúpidos en circulación. Esta me gusta mucho. La tercera también me gusta mucho, y creo que estamos en tiempos en que sería aplicable a muchas personas de la clase política, que viene a decir algo así: una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna, o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. Hay más, os recomiendo que entréis y pongáis las leyes de la estupidez humana de Cipolla, y está muy bien. Bueno, dicho esto, quien espere encontrar en esta novela un libro o una novela al uso, pues ya va mal encaminado, porque la estrategia del koala es muchas cosas. Supongo que habrá muchas visiones de la estrategia del koala. En cualquier caso, yo lo entiendo que puede ser desde un libro de viajes. También bueno, de hecho en la contraportada se habla de un road movie, un divertimento por tierras gallegas, un anecdotario familiar, y hasta me atrevería a decir
un ejercicio de exorcismo, una forma de conjuro contra todos esos fantasmas familiares que acostumbran a sobrevolar sobre nuestras cabezas. De alguna manera, la estructura del libro, más allá del tradicional índice, la resume el propio David en el último capítulo denominado Entropía, la página 230, que viene a decir así. Dice: un azar en forma de libro me hizo regresar a la tierra de mi madre, encarnado en un entierro. Me obligó a volver a Ares, otro me metió en la casa familiar y otro más me hizo descubrir las fotos y el diario del abuelo, una suma de casualidades que además ha despertado recuerdos que creía perdidos y que no necesitaba recuperar, y que ha arrastrado conmigo tiempos ajenos, fantasmas del pasado. En este párrafo están básicamente, o así lo entiendo yo, definidos las partes principales que componen este libro. Vamos a ver dónde me he quedado. Sí, os decía, Marcos Fontana, que es el protagonista de este libro, es un escritor que recibe el encargo de escribir un libro sobre los faros gallegos. Inicia un recorrido por las tierras de su madre, en Galicia, un territorio que le despierta una constelación de sentimientos, yo diría que antagónicos: un amor por el paisaje y la gastronomía, a que se contrapone una buena dosis de misantropía, un recelo hacia lo humano que solo se suaviza cuando la convivencia se acompaña de buenas dosis de orujo y pulpo gallego. Ahí un poco, ¿para qué mentir? Si va aderezado de chuletones y demás, pues mejor que mejor. En esa primera parte en la que el narrador deambula por los paisajes costeros, obligado por el encargo poco estimulante de hablar sobre los faros, David nos va presentando un anecdotario de curiosidades, emociones y recuerdos, en compañía de un escarabajo rinoceronte, una de las pocas formas de vida por las que el narrador manifiesta un auténtico interés. La segunda parte de esta historia transcurre durante los días de sedentarismo en los que el protagonista, instalado en una solitaria casa familiar del municipio de Ares, decide esmerarse en la escritura del encargo solicitado, pero la aparición de numerosos recuerdos relacionados con la figura del abuelo falangista, que nunca conoció, alterará los planes originales. El abuelo fascista, el falangista de quien el narrador solo tiene noticias por las escasas referencias que le aporta su madre, pero que unidas a esos descubrimientos servirán para elaborar el retrato de la sombra que persigue a Marcos Fontana. Bueno, antes que nada, y antes de entrar en la novela, a mí me gustaría hacer una pregunta que siempre me gusta hacerles a los escritores de narrativa breve, de relato, que escriben una novela. ¿Es necesaria una novela para completar ese sentimiento de escritor, o es simplemente una anécdota más? ¿Uno es igualmente autor escribiendo relatos? David. Bueno, antes de nada, lo de siempre, gracias por estar aquí, muchas caras conocidas, gracias a mis editores, gracias a José Luis, gracias a todos por leerlo, por adquirirlo y por leerlo sobre todo. Yo es que lo de la novela y el cuento yo siempre tengo mis dilemas. Hace poco colegas, incluso Ángel Olgoso, ¿no? Hombre, ¿qué has pasado a la novela? Yo no me he pasado nada, ¿no? Yo bastante tengo lo que tengo, yo soy un narrador. Yo lo que hago es contar historias. Y durante siempre, y tú lo sabes, mi territorio natural es el cuento, y yo creo que seguirá siendo mi territorio natural porque es donde me siento cómodo. Aquí yo me siento incomodísimo. Yo a todo el mundo que empieza a presentar el libro, pues estos días a todo el mundo se lo he dicho. Digo, yo encantado de que lo leáis y que me digáis qué, porque yo no sé muy bien qué he hecho. Y es una posición que por otro lado me gusta, me intranquiliza, pero a la vez me gusta, porque, no sé, también trabajar en un territorio nuevo me abría muchas posibilidades. Yo nunca tuve necesidad de escribir una novela. Hay otros, yo tengo amigos escritores que sí, ¿no? Que parece, ¿no? Que aquello que se decía antes, que el cuento era que es una cosa que me parece insultante, ¿no? El cuento es te prepara, ¿no? Como tú te pones el chándal y haces cuento y después ya te pones y vas a correr la gran maratón que es la novela. Me parece más complicado, igual complicado el cuento y la novela. Yo sé que tenía, y estos días lo he contado, en la cabeza una historia que me perseguía, o dos, que era ese abuelo mío franquista, al que yo ayer lo conté en Zaragoza, ¿no? Yo quería escribir un cuento que se llamaba Carta al abuelo, en plan carta al padre de Kafka, para, no sé, para ponerlo verde, ¿no? Para hacer una especie de ajuste de cuentas, porque aunque fuera mi abuelo, y es un abuelo diferente al de Marcos, a mí me enseñó a leer, y era un tipo culto, y era un tipo muy, o sea, dentro de su
Claro, yo tenía 10 años, yo cuando ¿Tú sí él lo muere conociste tiene... entonces? Sí, claro, no, sí, yo aquí lo vale. altero. No, yo viví con él hasta los 10 años, con mis abuelos, y después él murió cuando yo ya vivía fuera de Barcelona, no sé, moriría cuando yo tenía 15, pero ya era un hombre enfermo y tal, y yo lo iba a ver, pues aquello de, joder, hay que ir a ver a los abuelos, vaya mierda, ¿no? Una vez al mes o cosas de estas que siempre te jode, que tienes 12 o 13 años y tú que quieres ir por ahí. Ahora ya no, pero antes a tomar cerveza, ahora ya no. Con 13 años ibas a tomar cerveza, si ir a ver al abuelo, y más era bajando un pueblecito de al lado de Sabaida, Barcelona. Pero sí que conforme uno se hizo mayor, pues yo a él lo reduje, como en la novela pasa, lo reduje a un sintagma que a mí me era muy cómodo, que era el cabrón franquista. O sea, yo, para mí no era el abuelo, era el cabrón franquista. Pero eso cuando uno tiene 15, 18, 20 años, cuando él ya había muerto, y yo nunca hablé de política con este señor. A mí era un tipo que yo tenía una relación maravillosa con él, bueno, era un hombre que yo con 3 años empecé a leer. O sea, y no porque yo fuera un súper genio, sino porque este hombre estaba todo el día conmigo. Yo pisé un colegio con 5 años, claro. Pues el hombre me enseñó a leer. Yo llegué y me pasaron a segundo de GB porque ya sabía restar, multiplicar y dividir, gracias a mi abuelo. O sea. El ajuste de cuentas es un ajuste de cuentas político, es una cosa que te jode. Dices, hostia, ¿no podía tener 2 abuelos rojos? Pues no, tuve uno rojo y uno franquista, y franquista cabrón. Claro, porque hizo la guerra en el Malaquí, en el 51 vino voluntario a romper la cabeza de los huelguistas de los tranvías, o sea que dices, joder, yo no quiero tener ese abuelo, ¿no? Abuelo político, porque luego te lo dan a un abuelo que pues yo tuve muy buena relación con él, claro. Y lo de, no sé, la novela viene de ahí, un poco de ese ajuste de cuentas y también de lo que yo creo que conforme uno se va haciendo un poco mayor, madura, jajaja, pues es la relación con Galicia y con la familia, ¿no? Explorar un poco qué hay en ese lugar que es tuyo y no es tuyo, y en el que estás dentro pero estás fuera y que quieres asomarte y quieres comprender. Y yo voy allí y a los 7 días, 8 días quiero escapar porque odio a los gallegos. Claro, pero después los echo de menos y tengo que volver cada año un ratito. Y sobre todo ver al Atlántico, porque a mí, con todos los respetos, aunque yo nací en el Mediterráneo, es que esto no es un mar. Esto es un lago que se mueve de vez en cuando, hay días que se cabrea mucho, es verdad, todos lo sabemos, pero no. Cuando uno ve el Atlántico dice, ah coño, eso es el mar. Gente que me conoce puede dar fe que ese sentimiento hacia el mar es exactamente el mío. Yo nací aquí, yo nací en San Pau, o sea que yo el Mediterráneo es lo que he visto siempre, pero no. El Atlántico tiene algo que a mí me remueve, y es verdad. Y yo creo que explorar en el fondo, ¿qué hay ahí, no? Si yo pertenezco o no pertenezco. Yo tenía otra pregunta aquí, fíjate, hay una dualidad emocional con Galicia. Totalmente. ¿Qué significa para ti Galicia? Claro, yo estos días lo he dicho mucho y lo vuelvo a decir, a lo mejor odio es una palabra muy fea, ¿no? Pero sí que es una especie de amor y desamor, o de amor y desencuentro, con un espacio y una zona que tiene sus peculiaridades. Cada mundo, el otro día David Montagudo me preguntaba si todavía existían esos conceptos arquetípicos, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos tenemos nuestros arquetipos, y un catalán y un gallego o un logroñés no se parecen en nada y se parecen en muchas cosas. Y la globalización nos hará igual de tontos a todos o de estúpidos, como dice Chipolla, y finalmente no somos iguales. Pero pese a todo sí que hay diferencias. Y yo sé que es un mundo en el que yo estoy a gusto cuando voy, pero no acabo de entender, y después me molestan ciertos elementos de la idiosincrasia gallega, que yo creo que eso es muy gallego. No quiere decir que los varios millones de gallegos sean así, es ese mundo del callarse, de no hablar. Yo a mi familia le preguntaba cosas de la novela, ¿no? Hay un momento en la novela que yo pongo los 17 fusilados que hubo en el pueblo de mi madre durante la guerra, y la prima de mi madre todavía me dice, bueno, sí, pero bueno, pero no quieres decir que todo eso pasó en el pueblo de al lado, son como un poco de o tu abuelo no era tan malo, y siempre es un poco de, no lo sé, yo que soy muy animal, pues yo me acuerdo pues estar en cualquier pueblo de Galicia, ir paseando por la calle y decir, que estos hijos de puta del PP y tal, y ver gente que te daba un respingo, ¿no? Cosa que a lo mejor aquí pues lo dices de Convergencia o del PP y tal, y bueno, pues unos te dirán, pues no sé, pero todavía como, ¿no? Y yo pongo una cita de Manolo Rivas en la novela, en gallego, que dice, a boca no le para falar, para calar, ¿no? La boca no es para hablar, sino para callar. Y es una cosa muy gallega, ¿no? Y yo, no sé, también es esa ambivalencia. Yo me lo paso muy bien, realmente es un lugar en el que pero sí que es verdad que no puedo estar mucho tiempo. Y el juego de reflejos con el personaje es que el personaje llega a batir su récord. Está 60 y pico días en Galicia. Sí. Es una locura para él. También es una Galicia, él está metido dentro de una casa escribiendo. O sea, solo sale a tomar orujos y cañas y a tomar parrochas.
conocer servilletas pequeñas. una supuesta amiga. Sí, a conocer a una pelirroja gallega, céltica. Si habéis leído a David, o habéis hablado con él, hablarle a David de literatura introspectiva, de cómo os diría yo, de escritura terapéutica y estas cosas, es como poco escritura emocional, es como antinatural. En cualquier caso, yo he de decir que esta novela, ahí David se vence, es decir, ahí David dobla, es decir, en el sentido, yo diría que cuánto de catártico tiene este libro. Es decir, yo cuando empiezo a leer digo, y me alegré, y dije, coño, este no es el David tan hermético ante la literatura emocional, sino que aquí hay emociones. Bueno, hay una catarsis. A ver, es una novela muy personal, porque tocó demasiado. A ver, ayer lo conté porque Antón Castro también decía que incluso yo me dejaba llevar por ciertas emociones. Que a ver, las haylas, o sea, yo quizá las otras emociones mías son más explorar lo grotesco, lo absurdo de la realidad, el cabreo con el mundo, aquí hay. Pero ayer se lo contaba yo en Zaragoza, yo la novela la escribí primero en tercera persona, porque yo quería alejarme mucho. O sea, quería casi que fuera una novela hiperfría, pero la gente que la leyó en aquel momento sin decirme ahí te equivocas o no, todo el mundo le daba la sensación de que algo no caminaba. O sea, que la novela, el contenido era interesante, la forma era interesante, pero le faltaba algo. Y yo me di cuenta de que no, que tenía que ser un yo que hablara. Y claro, inevitablemente se han cruzado muchas cosas. A ver, la familia, yo siempre digo lo mismo, y sobre la familia sí que he escrito cuentos, ¿no? La familia es el lugar perfecto para el horror, para el amor, pero para el horror, o sea, donde nacen las mejores historias de terror. Y díselo a Stephen King, ¿no? Pues es la propia familia. Y yo también quería explorar un poco no solo la familia en el sentido más directo, ¿no? Los padres y los hermanos, sino lo que es la familia, ¿no? Que es el concepto de la tradición, lo que hay en el pasado. Y con la familia gallega, que es la única con la que yo sí que tengo cierto bagaje histórico, con la de mi padre, yo creo que muere mi abuelo, no sé nada más de lo que ocurre antes. Sí que yo vi que también era un lugar muy interesante para explorar, lleno de la familia gallega, pues llena de leyendas, de historias y tal. E inevitablemente, claro, lo emocional, siendo yo como soy, que tampoco soy muy dado a lo emocional, a lo mejor sacarlo del polvo, no soy capaz ni de escribir un polvo, ¿no? No, pero no. Que el otro día en Barcelona un amigo me lo... No era... Sigues escamoteándonos los polvos, digo, es que no me sale, yo... No, pero no, ya sé por qué, digo, porque sale... Sí, ya es un lugar común lo del polvo, digo, pues... Tampoco me parece para eso. No, pero sí que es verdad que a mí quizá la efusión sentimental y emocional... Sí, porque yo mismo soy tan escéptico que no acabo de creerme a mí mismo escribiendo sobre ello. Sobre todo donde creo yo es en esa segunda parte del libro, Sí, donde ahí se nota que al David autor hay una gran simbiosis con el Marcos narrador, entonces sí. Ahí es donde esa frontera se limita muchísimo, ¿no? Respecto al tema del abuelo, tú hablas de reivindicar el resentimiento, sí. Y parafraseando a Jean Amery dices, yo diría, ¿no podría aplicarse al abuelo, o al menos saber si sus actos e ideas tienen algo que ver con alguna forma de resentimiento que pudiera ser reivindicada? No pretendo excusar con eso, pero ¿podría ese abuelo dentro de, no lo sé, es una pregunta que hago, tener alguna justificación esa manera de ser, en el caso de tu abuelo? O sea, reivindicar eso mismo del resentimiento. Por ahí me bloquea, ahí no puedo. Mi abuelo fue o el abuelo de Marcos Fontana, del personaje, es un franquista convencido, es decir, yo también quise explorar ese personaje, no desde esa idea de mucha gente que en la guerra civil acabó en un bando o en otro, pues por circunstancias diversas, y mi abuelo fue un convencido. Mi abuelo era falangista antes de la guerra, mi abuelo se va voluntario, mi abuelo hace la guerra en el Mediterráneo, viene voluntario a Barcelona, acaba siendo policía franquista, es decir, es que lo tenía todo. Claro, yo justificar eso, por mucho que yo intentara explorar eso, jamás podía justificar que, estando la República y estando un régimen democrático votado por la gente, bueno, y a mí que todo el mundo es malo, sí, pero hay más malos que malos, hay unos muy malos y otros a lo mejor. Y yo, para mí, los malos, o los otros es mi abuelo y lo que representa mi abuelo. Y yo ahí era inevitable. Y yo lo que reivindico, porque estoy harto de esa posición de
la guerra y la posguerra y la transición fue una época gris, de tonos de gris. No, había una gente muy mala y una gente que era, pues que sufrió a los malos, es decir, 150.000 fusilados después de la guerra civil, pues, y acabaran matando a Puig-Antich en el 74, tampoco es que sea, ¿no? Y yo quería un poco acabar con ciertas visiones de conciliadoras, porque no me lo creo, yo estoy seguro y lo apoyo, ya sé que es una burrada lo que voy a decir, pero yo apoyo somos dos mundos, o sea, y habrá dos mundos siempre, hay dos mundos en el concepto estatal y dos mundos también en Cataluña, porque hay posiciones que son irreconciliables, sobre todo cuando hay una posición que es una posición que viene a aplastar y que viene a destruir cosas, o sea, yo no puedo con este gobierno del PP intentar conversar, no puedo conversar con alguien que va a destruir mi sanidad, mi educación, mi estatus social, mi estatus económico, no, es mi enemigo. O sea, y encima aquí tenemos dos enemigos. Bueno, o sea, ¿qué es eso? Que a lo mejor es una posición un poco simplista, sí, pero la novela yo también tenía muchas ganas de escribir algo así, es decir, de no acabar ni haciendo un panfleto, porque también quería huir, y eso él se burla, ¿no? del panfleto, todos qué malos eran, no, todos somos, no, pero tampoco quería acabar haciendo algo de muy zapatero, ¿no? ¿no? El desfile, ponemos ese desfile horrendo del Día de la Hispanidad, el republicano y el... Por favor, ¿cómo los haces desfilar juntos? No pueden desfilar juntos. No, y es eso, a lo mejor ya insisto, de una posición demasiado simple, ¿no? Demasiado blanco y negro. Hay una parte interesante en el libro que me gustó mucho. Bueno, quizás ahí entramos en parte más de teoría de la literatura, que es ahí donde se ve también la mano del profesor, del académico, que es supuestas abordajes de la historia del abuelo, sí, en diferentes, como 5 o 6 alternativas, que bueno, que tú mismo al final reniegas ya de ello, ¿no? Decir, mejor olvidarse esto, pero me interesa hablar de esto, es decir, te lo planteaste, o sea, sí que es el narrador, sí que estamos hablando del... pero ahí también se ve que hay la mano del profesor, es decir, ¿te has planteado en algún momento tirar adelante en la vida real con alguna de esas estructuras que tú planteas para escribir? Quizá una. Para que os situéis, os ponemos un poco en situación para que entendáis por dónde va. Hay un momento que el personaje, después de encontrar cierto material sobre el abuelo, que es un material real, y veréis que hay fotografías en la novela que son reales, se propone escribir una novela sobre el abuelo. Joder, tengo un material aquí, creo que el capítulo se llama Una novela escondida o algo así, no sé cómo lo llaméis. Entonces se propone escribir una novela sobre el abuelo fascista y hay un capítulo en el que explora 6 variantes de cómo escribir una novela sobre la guerra civil, que son variantes menos una que ya existen, bueno, menos 2, porque son 2 muy paródicas, y el narrador, en una noche de orujo porque el orujo hay un momento, hasta un cierto nivel de orujo te da una lucidez especial, a partir de cierto nivel ya la lucidez desaparece, y se pasa toda la noche escribiendo bocetos de posibilidades de novela, y desde la novela más panfletaria, la novela más postmoderna, con videojuegos por el medio, etc. Y yo la verdad es que de algún modo es una burla, porque también en el libro hay una burla, y esto lo estoy diciendo muchos estos días, pero es verdad, hay no quizá una burla, pero sí una especie de reflexión crítica sobre el hartazgo que yo siento respecto a la literatura o a la ficción sobre la guerra civil. Yo creo que hay demasiadas novelas y demasiadas películas ya sobre el tema, que no aportan nada nuevo. Yo me parece que siempre damos vueltas sobre los mismos asuntos. Y yo quería explorar formas de parodiar cómo escribir una novela de la guerra civil. Desde la más seria y panfletaria a una versión grisácea que yo le llamo la variante Cuéntame. Es una variante. A una variante absolutamente paródica, friki, que es Marty McFly, ya sabéis, el protagonista de Regreso al Futuro, que vuelve al pasado y vuelve al pasado para matar al abuelo. Claro, si mata al abuelo, él ya no existirá, la paradoja temporal, pero aprovecha y mata a todos. Mata a Franco, a Millán Astray, a Queipo de Llano, y entonces la República sigue feliz hasta el final de los tiempos. Y una en la que explora, a través de lo más postmoderno de lo postmoderno, el juego de planos, de videojuegos, etc. Después me he dado cuenta de que a lo mejor eso podría dar para un cuento, porque cada vez me atrae más el videojuego. Es un niño que mientras juega al videojuego no se está dando cuenta de que en el otro plano de ficción su bisabuelo está haciendo lo que hacen en el videojuego y él tiene que pasar pantalla, si no la del bisabuelo morirá. Una fricada total, no sé si esto se puede escribir. Pero sé que
tenía un poco ganas de hacer una especie también de ajuste de cuentas contra la ficción. Como guión cinematográfico. Sí, muy bueno. Sí, sí. Como novela, como relato no lo sé. No sé, sí. Daría. Una reflexión, que la voy a leer muy breve, página 189, del narrador siempre, que no sé si la hace suya el autor, que yo la voy a leer, 189, y que dice, tanto post-it al final, nada. Dice así: los horrores sobre los que acabo de leer me llevan inevitablemente a pensar en lo que yo haría si ahora empezase una guerra. Siempre lo he tenido muy claro: salvar el cubo. No me imagino como un héroe, muriendo por mis ideas. Mejor huir, ser un gallina vivo, muy lejos de aquí. Porque una guerra es como caer en un pantano de arenas movedizas. Estas siempre acabarán tragándote. Si te mueves, te devoran en un instante. Y si te estás quieto, tampoco podrías escapar. Por mucho que te digan que no te agites, que ni pestañees, las arenas te engullirán. Para siempre, lo mejor es evitar pasar por allí. Huir a tierras más firmes, sobrevivir. En el autobús, mientras leía Trampa 22, marqué unas frases que resumen lo que siento. ¿Qué es el país? Al fin y al cabo, un trozo de tierra rodeado por todas partes de fronteras, por lo general antinaturales. Los ingleses mueren por Inglaterra, los americanos por América, los alemanes por Alemania, los rusos por Rusia. Hay unos 50 o 60 países luchando en esta guerra. No es posible que merezca la pena morir por todos ellos. La pregunta es la siguiente. Hay un contrasentido aquí en la cobardía. Enfrentarse no tanto por un ideal concreto o por una ideología política, sino enfrentarse por preservar la libertad. Con esa reflexión, los tiranos de la tierra lo tendrían siempre muy fácil, ¿no? Sí, conquistarían el mundo. Sí, yo lo reconozco. Y por eso digo que es una novela también, ayer creo que lo decía Antón Castro, una novela muy de dudas y de un personaje que está constantemente buscándose, intentando comprenderse. Yo lo tengo muy claro, o sea, yo mis ideales son muy claros, pero puede ser también una barbaridad, pero yo es que seguramente saldría corriendo. O sea, no me veo a mí como un héroe, no me veo a mí... A ver, la tesitura es, hablamos desde la ficción y hablamos desde lo cómodo que estamos ahora tomando una cerveza. Pero yo siempre lo he pensado, es decir, la vida es horrible, pero yo quiero... ¿no? Yo es como el chiste de Woody Allen, ¿no? El de cuando empieza Annie Hall, donde dos ancianas están hablando que están en un balneario y una dice, aquí la comida es asquerosa, y la otra dice, sí, y encima dan poca, ¿no? Y entonces Woody Allen dice, esa es mi idea de la vida. La vida es horrible, pero se acaba pronto. O sea, hay algo que me horroriza a mí, que es morir. O sea, no sé, yo cada día, desde que niño, o sea, quizá quizá tengo un problema con la fase anal o con alguna fase de estas freudiana, y yo cada noche antes de que me duerma siempre pienso en la muerte. Pero fíjate que nunca escribo textos muy sobre la muerte. Mis personajes mueren mucho, pero no es que yo... Pero sí que, y yo creo que cuando empecé a pensar en esto, empecé a pensar en la guerra, empecé también a pensar en qué haría yo, ¿no? Y yo... Es eso, yo tampoco tengo una filiación... Yo no me siento especialmente ni catalán, ni español, ni gallego, y yo cuando encontré... La cita que ha leído José Luis es la cita que un chulo, un proxeneta italiano, en esa novela en Trampa 22, con 109 años, que ya ha vivido mucho, se plantea eso, es decir, realmente todo, ¿no? Si los alemanes luchan por Alemania, realmente todo el mundo tiene derecho a lograr, ¿no? El concepto patriótico y tal, y yo que no tengo esa afiliación, no sé, hombre, seguramente que a lo mejor uno acabaría cogiendo un arma, pero yo siempre pensaba en poner tierra de por medio, una gallina, la reconozco como sí. Que por otro lado no quiere decir que uno tenga unos ideales firmes y tal, pero no sé, eso también es un momento, no sé, una especie de estado contradictorio en el que yo siempre vivo, claro. No, me llamó la atención el sentido no, está muy bien visto, claro, es decir, no sé, por buscar un tópico si queremos, ¿no? Es decir, pues bueno, el nazismo con Hitler, si los países hubiesen todos reculado, y pues claro, teníamos una Europa absolutamente... ¿El próximo libro va por novela o sigue siendo un tema de relato? No, el próximo libro, que ya está entregado desde hace mucho tiempo antes de que Paco y Olga me aceptaran, es un libro de cuentos, que es también viaje, no sé por qué me ha dado, que todos son cuentos ambientados en Perú. Ajá. Y ese saldrá en septiembre de 2014. Hay determinados... cuéntame, es decir, hay algunos... Tampoco quiero hacer de spoiler, no quiero cargarme el libro, ¿no? Pero hay algunas cuestiones que me resultan muy divertidas. Como yo os decía, el libro, o esa es mi percepción del libro, evidentemente, a la cual creo que tengo derecho, entendiendo que todo autor, una vez que se desprende del libro, una vez que el libro está en la calle, hay tantas lecturas como lectores, El autor ha muerto. Efectivamente, ¿no? Entonces,
Hay para mí dos partes muy diferenciadas. Una que por lo que veo ya te lo han... que es una muy temperamental, donde el autor queda como más retratado que esa segunda parte, pero entiendo que la primera es como más lúdica, más alocada. Bueno, lo de los ninjas es algo que me pareció genial. ¿Esto es pura ficción o...? No sé si se puede revelar o no. Se puede revelar. Bueno, sí, podría perfectamente no ser ficción, porque los personajes dan un sistema, vaya, sí. O sea, frikis de estos. A ver, Galicia tiene esas posibilidades, o sea, yo reivindico, yo soy muy de la... En Galicia durante un tiempo, varios años, en los años posteriores a la movida madrileña, en Galicia hubo la gran explosión muy bueno, del pop y tal, y hubo un grupo de escritores, de músicos y tal, que se llamaba los Bravú, que estaban todos resentidos, Siniestro Total, un montón de escritores, estaba en su principio Manolo Rivas y reivindicaban eso, ¿no? La Galicia caníbal, la Galicia más desquiciada. Y es verdad que si uno viaja, también hay que saber mirar, ¿no? Yo reivindico, a ver, ese libro de cuentos que el año que viene saldrá, también es la mirada del extraño que llega a Perú y se fascina. También en Galicia hay que mirarla, hay que ir con ciertos ojos de estar atento a lo que ocurre. Pero a veces sin estar atento te ocurren muchas cosas. En la primera parte del libro, que es esa parte llamada Espacio, tenéis un mapa con unos iconos, que son los iconos que yo diseñé sin dibujar, y Carla, una estupenda dibujante e ilustradora, hizo el mapa siguiendo mis instrucciones, pero los dibujos y todo el juego caricaturesco suyo marcan aventuras. Sin revelarlas todas, hay muchas que son reales y muchas que son ficcionales. Como pista, las más ficcionales o las más delirantes son las más reales, y a lo mejor las otras son... La de los ninjas diré que, porque ya ayer también salió y no pasa nada por contarlo, porque también es una anécdota. La de los ninjas es una aventura real. Una de las partes que me gusta ir a ver de Galicia, también a lo mejor esto habría que empezar por el principio, o sea, la Galicia hay una cita, una de las citas que abre la novela es de Thomas Pynchon, dice: el mapa no es el territorio. Es decir, toda construcción en un mapa es una ficción respecto a la realidad del territorio. Todo mapa falsea el territorio. Esta es una Galicia falsa, o sea, a mí Galicia en realidad no me interesa, a mí Galicia me interesa un trozo. David Monteagudo el otro día decía: hombre, pero ¿por qué no has empezado la novela en Lugo? Digo, ¿por qué no? Porque Lugo es muy bonito, pero no me interesa. Yo quiero empezar en Estrella de Bares, que fue el primer faro que yo vi de niño y me acojoné vivo viéndolo. Y el protagonista lo cuenta, ¿no? Agarrado a la pierna de su padre. Yo me acuerdo que estaba ahí acojonado viendo aquel precipicio. Y termina en Fisterra, en Finisterre, que es donde termina la Costa de la Morte, porque es un espacio en el que yo míticamente he construido como mi espacio gallego. Evidentemente, entre Fisterra y la frontera con Portugal hay sitios fascinantes. Conbarro es un lugar alucinante, si no habéis estado, es un lugar donde los hórreos están en la playa. Es el único lugar de Galicia donde los hórreos no están en los campos, en los huertos, sino que están en la arena. O sea, alucinante, toda la playa de Conbarro está llena de hórreos. En Conbarro rodaron una película basada en Dagon de Lovecraft, pues un pueblo perfecto para el terror. Y hay un sitio que me gusta, pero a mí me gusta esa zona, y dentro de esa zona me gusta mucho, además del mundo marítimo, el mundo megalítico, el mundo de los dólmenes y de los menires y toda esta cosa. No sé, desde niño tengo como con los dinosaurios, yo tengo una fijación ahí infantil con el mundo de los dólmenes. Y a veces, algunos de los veranos que he ido, me he ido a recorrer de dolmen en dolmen y de castro, ¿no? De los viejos asentamientos ya más post-prehistóricos, más célticos o antecélticos, pero por ahí. Y en uno de ellos, el dolmen de Peda d'Arca, recuerdo, no con mi pareja actual, sino con mi anterior pareja, que aparcamos el coche, había que dejarlo en un bosque de eucaliptos, etcétera, como es típico de Galicia, y empezamos a oír gritos, y cuando llegamos al dolmen, había 7 tíos vestidos de ninja, con espadas y tal, haciendo, no sé, ninjadas, o sea que todo era alucinante. Y yo, claro, yo me asomé allí, hice una foto que la guardo, pero totalmente movida, y escapé. Porque yo me acojoné, como antes huiría de la guerra, pues yo dije, esto no puede ser normal. O está rodando una peli, o está ocurriendo de verdad. E inevitablemente son esas cosas que uno guarda y tiene que trasladar a la novela. Esa es verdad. También sale la 201, que ya sabes que es una habitación, ya sabéis que es una habitación que me persigue y he tenido que ponerla en la novela.
pero muchos elementos que están ahí, totalmente, que puede uno pensar, bueno, esto te lo has inventado en una noche de lujo, son absolutamente verdad. También mi familia, y eso lo he venido insistiendo muchos días, también mi familia es una fuente de inspiración porque hay multitud de leyendas y de historias familiares que, bueno, es la tontería de, oh, Galicia tiene eso, pero es que es verdad, o sea que idiosincrásicamente también hay una especial, ayer Antón Castro, que es gallego, lo planteaba, ¿no? Hay siempre una especial relación con la muerte y con lo que está al otro lado de la muerte en Galicia, que por cierto ahora se me ocurre una cosa. Mercedes Abad, hija de gallega, David Monteagudo, gallego, Antón Castro, gallego y José Luis asturiano, que es como... Quiero ser gallego, pero no he podido ser. Esa relación de gallegos que primos hermanos. En la frontera, casi soy gallego. Siempre se dice, bueno, pero primo tío, pero ¿quién es el primo y quién es el hermano? ¿No? Entonces, o sea que también el norte también sigue haciendo la suya. Por cierto, amantes del Camino de Santiago, amantes de quemar las botas en Fisterra y demás, tenéis un gran enemigo aquí, al señor David Rojas. No, pero es tradición también quemar allí. Sí, pero es que... peregrinos y bueno, todo. porque ahí le sale la vena catalana. Los ahorra. No, pero es que yo no lo sabía. Yo tardé muchos años en darme cuenta porque yo, las veces que iba a Fisterra, siempre me encontraba pequeñas... Digo, hostia, ¿cuántas veces se ha quemado esto? ¿No? ¿O qué guarra es la gente? Perdón. Y entonces nada, que habían quemado en las botas. Después me enteré mucho tiempo después. Sí. Bueno, lo digo porque se encuentra también en este libro, encontraréis peregrinos del Camino de Santiago que llegan a Fisterra. Es curioso, pero fijaros bien, yo, por ejemplo, que también tengo una gran afinidad por el Cantábrico, yo, por ejemplo, creo que existe, que sería mal utilizada la palabra, y mucho más en los tiempos que corren, pero para mí existe una especie de nacionalismo paisajístico, no sé cómo llamarle, que diría que es el que yo tengo con Asturias, ¿no? Es decir, es eso, es el paisaje, es la identidad en este sentido que hace que yo sienta eso, algo especial. Está en el paisaje, no hay que buscarla más allá. Y esto que dice David de los mares es verdad, es decir, yo sí tengo un mar para bañarme, para disfrutarlo, siempre el Mediterráneo, pero el mar contemplativo, que es el que a mí me gusta, es el mar del Atlántico, es decir, porque es un mar mucho más agresivo, más violento, y es que vuelvo, esa recuerdo que tú tienes del primer faro que viste, y del acantilado yo lo tengo del faro vídeo, que es un acantilado con 100 y pico metros de caída, que es brutal, que no hay ni una baranda que te separe de él, o sea, Suicidas del Mundo, sabéis ya donde tenéis un rincón de que es difícil que falléis, y si falláis, haceroslo mirar porque ya es terrible. Y bueno, y todas estas afinidades, de alguna manera, están trazadas por un mismo mar y son normales. A ver, yo soy más anormal que tú, yo es que encima el que me gusta bañarme es en ese. Ah, también. Sí, bueno, sí. hombre, a mí no es que no, pero es que coño, Son 16 años. es un poco duro. Yo entro y salgo, No sé, recrearme. mi compañera dice que solo nos bañamos los niños y yo. Y el pueblo es una ría, con la cual la ría siempre está un par de grados, un poco por encima. Sí. Pero en agosto, un día así de agosto normal, estás a 17 o 18 grados en agua. Sí, pero es que, no sé, entras ahí y te pega un... Sí, una buena sacudida. Sí. Sí, Y yo este año que llevé al monstruito nuestro... ¿Lo metiste? Sí, no, se metió él. Estupendo, digo. Bueno, si salió y no se resfrió, entonces... No, y es verdad, a ver, también la novela, yo creo que también hay que dejarlo claro, que hablábamos de la ambivalencia, ¿no? De relación, de sentimientos, también es verdad. Ayer Antón Castro hacía la broma, ¿no? Es que al final, en el fondo tú lo que eres es un escritor gallego, ¿no? No sé, yo que no me siento especialmente de ningún lado, pero sí que esa especial afinidad con lo geográfico y el paisaje es verdad. A ver, yo aquí hay lugares que evidentemente desde siempre, ¿no? Bueno, se ha ido degradando, pero yo ir a Lampurdá y ir a Cadaqués yo era uno de mis lugares hasta que se fue jodiendo, ¿no? Pero el problema de esta costa... Sí, pero sí que es un sitio donde siempre intento regresar, porque es el lugar donde yo más siempre zona de mar, a mí la montaña me interesa lo justo. Pero sí que vas allí y es otra cosa, ¿no? Y quizás eso, ¿no? También tu niñez era cuando podíamos ir, pues claro, hacerte 1260 kilómetros en un 850. Es que tardaba 2 días, no había autopista, esas cosas de que ¿no? Parecemos ancianos, pero es verdad, contabas ahí una batallita maravillosa. Yo perdonar que también apostille con temas, es que esa escena que tú retratas aquí, yo la tengo grabada de cuando nosotros atravesábamos el Pajares en un SEAT 850,
especial, era porque tenía los acabados tal. Y siempre me acordaré cuando atravesabas y entraba la niebla, mi hermano y yo acurrucados en la parte de atrás del coche porque no quería, y los oídos tapados porque no queríamos oír a mi padre renegar, porque empezaba a renegar con aquella niebla, hasta un día que en una de las bajadas el hombre no veía porque la niebla era tan espesa, que de repente se fue la niebla, aparecieron un montón de vacas en medio de la carretera y dijo: ¿a por cuál voy? A por la más pequeña. Fue instintivo. Sí. Y sí, le pegó una leche a una vaca, una ternera que había, la Guardia Civil estaba ahí al lado, no dijeron nada porque es que el hombre se puso nervioso y tal. Y tú, aquí en este libro, él desarrolla una... Vale, es el narrador, pero en este caso creo que es una... Y es que yo estaba viendo nuestro coche en el 850 allí detrás, y es así, es decir, era como atravesar aquella espesura de niebla, que terminabas León y ibas a atravesar el Pajar, era como entrar en ese mundo mágico, una especie de mundo donde lo irreal y lo real se funden, que también eso ayuda muchísimo al paisaje, y era como eso, como atravesar, solo faltaban orcos y cosas raras ya por ahí, o sea... Sí, yo siempre lo digo, que Peter Jackson se fue a rodar ahí a Nueva Zelanda y podía verlo. En el norte, sí. No, a ver, es que para esos viajes tan inverosímiles y tan brutales, es verdad que había un momento en que había una frontera mágica, y para mí era Piedrafita, el puerto que había que cruzar, ¿no? El puerto por el Bierzo, que ahora ya hay autovía y ya no tiene ninguna magia, pero cuando había que cruzarlo y era aquello de camiones y tal, la niebla y todo, y tus hermanos vomitando, y llegar arriba y volver a bajar, o sea, que era el horror. Pero eran viajes que yo con mis padres, gente proletaria, gente que evidentemente el viaje era, o sea, porque no había un teletransportador de masas, que hubiera sido lo mejor, ¿no? Salir de Barcelona y aparecer en Ares, pues eran 1200 kilómetros que era, no sé, te bajabas en los Monegros a comer un bocadillo y a coger, yo cogía Saltamontes. Ya no recuerdo más, llegabas a Astorga o a Benavente, dormías allí, porque claro, no podías llegar en un día a Galicia, a la mañana siguiente seguías, cruzabas Piedrafita y entrabas en Galicia y como que todo se relajaba un poco más, pero aún quedaban 200 kilómetros y llegabas al pueblo, porque no existía ese mismo con mis padres. Sí, no, yo no paré en un lugar a ver un museo, exactamente de verdad, porque era, cuanto menos gastaras, más días de vacaciones había en el pueblo, ¿no? Sin autopistas ni aire acondicionado, es decir, aquello era en verano... Yo para contar batallitas, la primera, que esta es la mejor, que es la primera que recuerdo, que tengo muy mala... Bueno, la novela también va de la desmemoria, porque yo creo que nací con 10 años, porque hasta los 10 años no me acuerdo prácticamente de nada, y a los 10 años cuando me fui del pueblo de Barcelona al pueblecito donde vivía al lado de Sabadell. Pero sí que recuerdo el primer viaje, que era un 850 especial, 2 puertas, rojo, de mi tío, que iban delante mi tío y mi padre, y detrás íbamos mi madre, mi tía, yo en medio, y 2 bebés. Y se turnaban en aquel momento en que la libertad de que no había cinturones de seguridad, ¿para qué? Y los niños iban tumbando en la bandejita a dormir. Yo pienso, hostia, son una hostia, hubiéramos muerto. Y además carretera nacional, andando camiones y camiones, y los niños dormían aquí atrás, y todo feliz. Y ahora todo el mundo tenemos que comprar las sillitas estas de mierda. Y ponerlo de cara, no sé. Y el tu padre fumando, y todo el mundo respirando humo, o sea, decías, joder. Es cierto, yo he vivido esa, exactamente. Lo único que sería recto, yo giraba el dedo hacia arriba. Esto es super Shakespeare. Las cosas que hemos visto. No, pero es una... Campanadas a medianoche. Ahora lo miras y bueno, con esa distancia del tiempo es muy divertido. Pero en aquel momento era un auténtico calvario. Pero bueno, como no podías comparar, pues era lo normal. Eso era el año 70. La primera vez que yo recuerdo el año 70 y eso fue espectacular. Claro. Bueno, nada, una vez terminada esta parte de Abuelo Cebolleta prácticamente contando batallitas,